Hola chicos, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes jóvenes, ¿cómo me copian? Aló, aló, ¿me pueden copiar jóvenes? Buenas tardes, doctor. Sí, se escucha. Ok, perfectamente. Sí. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Creo que se estaban extrañando del mensajito del inicio de clases. Bien, mientras se van conectando, buenas tardes también a los que acaban de conectarse. Vamos a seguir recibiéndolos. Nuestro examen del segundo parcial jóvenes es el próximo miércoles como hoy. ¿Estoy en lo cierto? Dice. Sí. Entonces, el día viernes, que me están comentando que se ha dispuesto cuarentena, que mañana va a haber una apertura de hasta las 2 de la tarde, creo. El día viernes nuestras clases son normales, lógicamente, pero esta y la del día viernes la vamos a dedicar para retroalimentar los temas que van a ingresar al examen. De manera muy sucinta, vamos a proceder con, en las dos clases, con eh, bueno, los dos periodos que nos toca hoy y el día viernes, vamos a proceder con la clase de retroalimentación. A ver, si me permite, vamos a establecer cuáles son los temas que van a ingresar al examen. Muchas personas, las últimas clases, por problemas de salud, por problemas de trabajo, han estado pidiendo permiso y no han podido acceder a las clases, cosa de que tengamos el escenario completo y saber qué temas van a comprender el examen del segundo parcial. A ver. Bien, si ustedes se acuerdan, si ustedes se acuerdan, eh, el segundo parcial, o el primer parcial en todo caso, comprendió hasta derechos reales sobre cosa ajena y vimos el usufructo. Entonces, el segundo parcial va a comprender el tema de las servidumbres, el tema de uso y habitación, que también lo vimos, va a comprender la hipoteca, con todos los detalles que vimos y que vamos a repasar, además de la ignoración. Esos son los temas seleccionados y estipulados en el plan global que van a formar parte del segundo parcial. Doctor, buenas tardes. Estaríamos hablando entonces de 4 temas. De 4 temas con todos los pormenores que hemos visto. Las servidumbres, el uso y la habitación, estamos hablando de la hipoteca, estamos hablando de la pignoración, que está compuesta por la prenda y la antícresis, ¿cierto? Todos estos temas, chicos, todos estos temas están en plataforma Moodle, las grabaciones, el material de apoyo, las diapositivas y todo lo demás, ¿cierto? Quieren el fin de semana, entiendo que ya estamos en exámenes, seguramente hoy tienen examen en el segundo periodo. Sí, doctor. Sí, ¿Qué doctor, buenas tienen noches. examen? ¿De qué materia tienen examen?
De derecho Tributario. tributario. Derecho tributario, que lógicamente han estudiado y manejan a la perfección, estoy seguro. ¿O no es así? Pues que necesitan estudiar. Habemos algunos que sí, doctor, porque como usted mismo lo ha dicho, temas de salud no hemos entrado a clases y algunas veces uno más capta lo de clase que lo que estudia de la pantalla, ¿no? Bueno, O sí. por temas de trabajo también es Sí, sí, he complicado. considerado todo ello, por eso he preferido parar el avance de materia y dedicarle 2 clases con calma a, a la retroalimentación para que todos en realidad se pasemos, especialmente las personas que por distintos motivos que se entiende, especialmente el tema laboral, familiar y de salud con mayor relevancia, no han podido estar. Entonces no se preocupen, vamos a repasar en esta primera clase seguramente las servidumbres, el uso y la habitación. Y el día viernes vamos a repasar o retroalimentar más bien el tema de la hipoteca y la pignoración. Cosa de que el día miércoles estén listos para el estudio. El día de mañana, chicos, voy a subir un trabajo a plataforma. Voy a subir un trabajo a plataforma que me lo van a entregar 48 horas después del día del examen. Eso no quiere decir, por favor, que lo hagan a última hora. Vamos a estar desde el viernes, creo, en una cuarentena rígida. Aprovechen el tiempo mínimo. Entiendo, muchos trabajan, el cansancio se reúne de toda la semana para el fin de semana, están en exámenes, no es el único trabajo que seguramente están realizando. Entonces quiero darles holgura 48 horas después máximo del examen del segundo parcial. Ya tampoco va a ser un trabajo de aquellos que les va a tomar mucho tiempo, pero aprovechen ese tiempo para no a última hora estemos con los problemas de que no ha llegado a plataforma. A mí me apareció que envié, pero no envió, y ustedes saben, cambiar la nota es bien difícil, y para solicitar que nos abran el CIA, entonces todo un protocolo de formalismos, o sea que prefiero evitar ello y con tiempo vayan enviando. Bien, empezaremos a ver entonces la retroalimentación con el tema de las servidumbres. Vamos a acomodar esto por acá. Si ustedes se acuerdan, dentro de la clasificación de derechos reales sobre cosa ajena, independientemente del usufructo, empezamos a ver el tema de la servidumbre. En este derecho real sobre cosa ajena, recordemos, se identificaban 2 sujetos. Es algo que deben manejarlo de manera muy precisa. El fundo dominante y el fundo sirviente. Bien. Dentro de los orígenes o los antecedentes históricos de lo que hoy conocemos como servidumbre, nos remitimos a Roma, lugar donde la servidumbre de origen, en su origen, se dividía, dijimos, en 2 clases. Una servidumbre real y una servidumbre personal, que es de ahí que incluso va a emerger lo que nosotros conocemos como, o conocíamos hasta hace años atrás, que la servidumbre se entendía a las personas que realizaban el trabajo doméstico. Y la servidumbre real, que viene de derechos reales, precisamente se refería al tema que hoy vamos a realizar, donde tenía que verse el derecho real como tal. En la Edad Media, conforme a la evolución de este derecho real sobre cosa ajena, el término de servidumbre
se utilizó más en el ámbito personal, refiriéndose o señalándose a los siervos. Recordemos que en la Edad Media una de las características eran los famosos señores feudales, el feudo, ¿no? Y el señor feudal tenía bajo su servicio o a sus servicios a los siervos o vasallos, quienes eran los que trabajaban para él, a cambio de un pedazo de tierra que debían labrar, sembrar, cosechar para el sustento de su familia. Pasa el tiempo, dijimos, y llega la edad contemporánea con la Revolución Francesa. Es lógico pensar que en base a la trilogía en que opera la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad y fraternidad, en esta edad se suprime el servilismo, se suprime la servidumbre personal. ¿Por qué? Porque, como les dije, la revolución buscaba un gran principio en base a la trilogía de libertad, igualdad y fraternidad, englobado en el principio que hasta hoy contempla nuestra Constitución Política del Estado, denominado justicia social. ¿Ya? Justicia social. Entonces, al suprimirse la servidumbre personal, ¿no?, se va dando más curso, más tiempo, más dedicación a la servidumbre real, que es la que nosotros vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es la servidumbre desde el punto de vista de los derechos reales? Es un derecho real, puedo ponerle el matiz sobre cosa ajena, por el cual una persona propietaria de un fondo sirviente, para utilidad o beneficio propio, puede realizar actos de uso en fondo ajeno o impedir el dominio de este espacio en virtud de las necesidades de otra propietaria u otro propietario, cuyo fondo se va a denominar fondo dominante. Como los dos sujetos reflejan dominio y servicio, el derecho real sobre cosa ajena denominada servidumbre precisamente va a versar en el fondo, en ese contexto, de que un fondo se va a servir de otro. El que se va a servir de otro entonces se denomina fondo dominante, y el que va a soportar la carga de servir al fondo dominante se va a denominar fondo sirviente. ¿Ok? Si quiero una definición básica, podré decir que la servidumbre es un derecho real sobre cosa ajena, mediante el cual un fondo sirviente sirve o soporta el servicio a favor de otro, denominado fondo dominante. Cada uno de estos fondos tiene propietarios distintos. ¿Sí? Pueden ustedes elaborar una definición en el marco de la conceptualización que se presenta en el material. Y conforme dijimos hace un momento cuando veíamos los antecedentes históricos, la palabra servidumbre, conjunto de criados de una casa, así eso significa, viene del latín servitudine, que en su traducción significa cualidad de sirviente, y de ahí derivan los sustantivos de siervo, servil, servitudo o servitude. También son vocablos que etimológicamente pueden definir a la palabra servidumbre. ¿Qué me interesa de la definición? Y que obviamente va a ser parte del examen. Me interesa que se conozcan dos sujetos, fondo sirviente, fondo dominante. Me interesa que se conozcan que la servidumbre es un derecho real sobre cosa ajena, porque es un derecho real sobre cosa ajena.
que consiste en que el fundo dominante se sirve, se aprovecha de un fundo sirviente por alguna necesidad manifiesta e insalvable en su momento. Así lo denominan otros autores. No tengo más que hacer, no tengo más a dónde ir ni recurrir, entonces ni modo, ¿cierto? Debo tramitar en la vía que corresponda, que lo vamos a ver más adelante, un derecho real sobre cosa ajena denominado servidumbre. En ese contexto, nuestro Código Civil establece que este derecho real denominado servidumbre resulta ser accesoria a la propiedad del fundo dominante. ¿Qué quiere decir? Que se convierte en un pedazo más del fundo dominante. No en propiedad, ojo, no en propiedad, pero estamos frente a un derecho real sobre cosa ajena. Entonces, la servidumbre que se vaya a constituir a favor del fundo dominante, sea de paso, sea de acueducto, sea de lo que hemos visto y lo vamos a repasar, va a formar parte accesoria del fundo dominante. Como que nos quiere decir, va a ser parte del fundo dominante, pero no en propiedad, sino con la única finalidad de servirse de esa parte, de ese pedazo, de ese terreno, llamémosle, del fundo sirviente. Es por eso que esta clase de derecho real denominada servidumbre puede clasificarse en servidumbres forzosas o servidumbres voluntarias. ¿Forzosas cuáles? Por ejemplo, la de acueducto y la de paso. Que si entre los propietarios del fundo dominante y el fundo sirviente no llegasen a ponerse de acuerdo, ¿cuál es el camino que el fundo dominante va a tomar? La vía judicial. Va a ser un proceso judicial dirigida por una autoridad judicial, lógicamente, la que mediante una sentencia judicial va a disponer de forma obligatoria la otorgación o la constitución, dicho con mejores términos, de una servidumbre. Ya sea, por ejemplo, dijimos de paso, de acueducto o las que veamos más adelante. Si bien la servidumbre tiene la opción de tramitarse judicialmente cuando no hay acuerdo, también podría resultar de algún acto o resolución administrativa, pero en los casos determinados por ley, que los hemos visto y los vamos a volver a repasar. Lo contrario a las servidumbres forzosas vienen a ser las servidumbres voluntarias, que como bien su nombre indica, son fruto del consenso, del consentimiento, de la aceptación de las partes. En este caso, de los propietarios del fundo dominante y el fundo sirviente, que van a derivar ya sea en un contrato, ¿cierto? Si se ponen de acuerdo, las partes aceptan, establecen las condiciones, entonces suscribirán un documento, contrato. O puede estar constituido también en un testamento como la manifestación de última voluntad del testador. Como regla general dijimos que las servidumbres se consideran que son perpetuas, salvo disposición contraria o acuerdo distinto que las partes hayan arribado. La regla es que son perpetuas, pero también admite una salvedad, el acuerdo de partes o lo que la ley determine. ¿Sí? Dicho de forma así práctica, eso es lo que establece nuestro Código Civil con respecto a la servidumbre. ¿Cuáles son sus características?
Es un derecho real sobre cosa ajena, pero por excelencia. ¿Modifica de cierto modo el régimen normal de la propiedad? Sí, porque un pedazo, una parte que le corresponde a la propiedad del fondo sirviente pasa a ser accesoria del fondo dominante. De ese pedazo se sirve, de esa área, de esa parte quiero decir. Tiene carácter inmobiliario, claro, porque tiene que ver con inmuebles, ¿sí? Con inmuebles. Por eso tiene un carácter inmobiliario. La servidumbre no tiene que ver con bienes muebles y menos con temas personales. ¿Ya? Accesorias, lo que dijimos hace un momento. Si bien van a formar accesoriamente parte del fondo dominante, ¿sí? La servidumbre no puede ser cedida, no puede ser embargada, tampoco ser hipotecada por separado. Al constituir parte accesoria del fondo dominante, si acaso el inmueble que pertenece al fondo dominante fuera hipotecado por alguna causa o razón, de existir una servidumbre a favor del fondo dominante, que dicho sea de paso, también se puede registrar en derechos reales, la hipoteca va a alcanzar a la servidumbre. ¿Sí? No solamente se va a hipotecar el bien inmueble del deudor, digamos. Si ese inmueble que funge como fondo dominante accesoriamente cuenta o tiene una servidumbre, la hipoteca le alcanza también a la parte accesoria. A eso se refiere. Tiene un carácter indivisible. Claro, si forma parte accesoria del fondo dominante y además no puede ser cedida, no puede ser embargada, no puede ser hipotecada por separado, lógicamente no puede ser divisible. No podemos separar por algún motivo. Ah, no, la servidumbre de paso se separa del fondo dominante por este tema. No. Por eso el carácter de ser accesorio, accesoria. Y por tanto es indivisible. La regla nos dice, como decíamos hace un momento, que es de carácter perpetuo. Ojo con las características, ¿no? Puede estar en el examen. Y por eso dice, generalmente las servidumbres son perpetuas. Pero la ley permite que sean constituidas por un determinado tiempo. Por tanto, excepcionalmente, pueden ser temporales. Excepcionalmente. La regla general es que las servidumbres sean perpetuas. De pronto puede haber alguna pregunta del examen que diga, dentro del derecho real sobre cosa ajena denominada servidumbre, se considera que esta es como regla o por regla general perpetua. Claro que cuando diga es, seguramente podrá ser una opción múltiple, ¿no? Inciso A, perpetua, inciso B, vitalicio, inciso C, temporal. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Si acaso esa pregunta estuviera en el examen. ¿Cómo dijo la pregunta, doctor? Perdón. Dentro de los derechos, bueno, dentro del derecho real sobre cosa ajena denominada servidumbre, una de sus características tiene que ver con el tiempo, con la duración en el tiempo. Como regla general, se establece que, inciso A, perpetua, inciso B, temporal, inciso C, 30 años. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Perpetua, doctor. Temporal, doctor. Temporal. ¿Qué dices, Nicole? ¿Quién habló? Nancy. ¿Qué decías? Perpetua. No, yo estaba diciendo 30 años, pero si no me equivoco es del usufructo. Ah, nos dice temporal el compañero. Nancy nos dice, podría ser 30 años, pero creo que es del usufructo. ¿Quién decía perpetuo? Yo, doctor.
Nicole, sin miedo, Nicole. A ver, Nicole dice perpetuo, el compañero dice temporal, y Nancy está entre que 30 años, quizás sí, quizás no. ¿Cuál sería la respuesta o la opción correcta? Es importante que lean bien la pregunta. Fíjense, dentro del derecho real sobre cosa ajena denominada servidumbre, ¿cierto? Con referencia a su duración o vigencia, coma, como regla general se estipula que debe ser, dos puntos, A, perpetua, B, temporal, C, 30 años. ¿Cuál es la respuesta correcta? Perpetua, A doctor. ver, para mí sería Perpetua. perpetua. ¿Por qué? ¿Nos podría volver a leer, doctor? Claro, Porfita, claro. perdón. Mi chanchulo dice, dentro el derecho real sobre cosa ajena, denominada servidumbre, con referencia a la vigencia o duración, coma, por regla general, esta debe ser, dos puntos. Inciso A, perpetua. Inciso B, temporal. Inciso C, 30 años. Perpetua, doctor. Porque indica Doctor, que las servidumbres son perpetuas y también un tiempo determinado. ¿Ya? ¿Qué decía el compañero? eh, bueno, las servidumbres son perpetuas, pero la ley, según las diapositivas, la ley permite que se tenga un determinado tiempo. Así es. Licenciado, si bien son perpetuas, pero esta no va de, oh, no, ay, se me fue la palabra, pero es que no va hacia, o sea, no No es hereda, obligatorio. no va a Claro sus que sí, hijos. claro. No hereda porque es parte accesoria al fondo dominante, porque en propiedad, ¿a quién pertenece? ¿Al fondo sirviente o al fondo dominante? Al fondo dominante. Al Pero, fondo doctor, dominante le pertenece, No, doctor, al sirviente, porque el sirviente es el dueño claro, del terreno. pero doctor, una cosa que se me viene a la cabeza es lo siguiente. Es efectivamente perpetua por el tiempo que dure este servicio, por decirle, la zanja que pasa por medio de una casa, si se sigue usando para la comunidad, para, no sé, el riego o algo, es perpetuo hasta que eso deje de tener un funcionamiento. ¿O estoy mal? no, perfecto. El razonamiento es, el resultado del razonamiento es el mismo. ¿Por qué, chicos? Porque les sugiero y les recomiendo que al contestar las preguntas las lean bien. Si analizando las características y llegando al inciso C, estamos estableciendo, como en la diapositiva anterior, que por regla general una servidumbre es perpetua, salvo criterio distinto o acuerdo distinto de las partes o lo que determine la ley. Y la pregunta dice carácter general. Entonces está hablando de la regla general y la regla general dice que una servidumbre debe ser perpetua. ¿Sí o no? Ahí está la respuesta. Con carácter general debe ser, con carácter general. Por lo general, entonces las servidumbres son, ¿qué son? Perpetuos. Perpetuas. Perpetuas. ¿Se dan cuenta? O sea, mucho cuidado con la lectura de cada pregunta. Ahora, es importante aclarar algo. Dos sujetos tenemos en la servidumbre. Dos inmuebles van a intervenir en la servidumbre. Dos inmuebles. Cada inmueble con su respectivo propietario. ¿Sí? Para que opere la servidumbre, el inmueble que se va a servir del otro, que se va a aprovechar del otro, que va a pasar su zanja por debajo de la casa, como decía Lidia, se va y se denomina fondo dominante, porque está dominando, se está sirviendo, está abusando, si quieren llamarlo así.
Y el fondo que le va a servir, del fondo que se va a aprovechar, se llama fondo sirviente. Entonces, la parte afectada, el área afectado, como quieran llamarle, por donde va a pasar, digamos, la zanja o el acueducto, como decía Lidia, ¿propiedad de quién es? ¿Del fondo dominante o del fondo sirviente? Del fondo sirviente. Del fondo sirviente. El fondo sirviente, ya sea de manera forzosa o de manera voluntaria, como vimos hace un momento, le está cediendo a la fuerza o voluntariamente. Si es a la fuerza porque así lo ha dicho un juez o porque la ley determina. Ni modo, no hay otro camino. Tiene que aguantarse. Por eso la servidumbre es llamada por otros autores como un derecho real de carga en contra del fondo sirviente. ¿Por qué? Porque es una carga, pues, es una responsabilidad. Le está cediendo. Entonces, esa parte, el área por donde va a pasar el acueducto, le pertenece al fondo sirviente en propiedad, es cierto, pero por servidumbre resulta ser una parte, un área accesoria a la propiedad del fondo dominante. ¿Qué quiere decir? Se une, forma parte. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar el agua. Por eso es accesoria, pero en propiedad le pertenece al fondo sirviente. Bajo la figura de la servidumbre es parte accesoria del fondo dominante. Una vez establecida, a ver, vayamos por el ejemplo de Lidia, con las disculpas del caso, una vez establecida una servidumbre de acueducto, digamos, como Lidia decía, enseguida te doy la palabra, Lidia, ¿será que el propietario del fondo sirviente puede tapar ese acueducto cuando él quiera o no puede hacerlo? En un momento de rabia, de lo que sea, agarra y lo tapa. ¿Puede hacer eso o no puede hacer? No, doctor. No, No puede no, hacer. doctor. Exactamente, no puede hacer. Y cuando vean el tema de obligaciones, aquello que no se debe hacer, se llaman obligaciones de no hacer, obligaciones de abstención, se llaman en Derecho Civil 3. ¿Por qué? Porque la ley o una sentencia judicial le ha dado la potestad de aprovecharse por ahí al fondo dominante y yo, fondo sirviente, debo acatar, debo cumplir. Claro, claro está que el fondo dominante debe realizar esa obra, ese paso, ese acueducto, generándome el más mínimo perjuicio. Si no me perjudica en nada, mejor. ¿Sí? Pero no puedo yo como fondo dominante, sirviente cortar, digamos, ese paso. Lidia, adelante, ¿qué querías decirnos? Doctor, estamos hablando de fondo dominante, de fondo sirviente. Así Y es. esos son términos legales, ¿verdad? Que nosotros los tenemos que entender y los tenemos que manejar. Exactamente. Pero yo ahorita se me enreda un poco la cabeza y para un poquito entender mejor esto, le podríamos poner un ejemplo así, se me viene a la cabeza también. El fondo dominante, yo, mi terreno. El fondo sirviente, la acequia que pasa por mi terreno que le pertenece en derechos reales a la alcaldía. ¿Ya? Porque ellos son los que dan el riego para los regantes de la zona. ¿Ya? Entonces, yo, dueño, propietario, con mi derecho real de mi terreno, tengo de accesorio esa zanja que pasa por mi casa, pero le pertenece en derechos reales a la alcaldía. Ya. ¿Así puede ser? Ya, entiendo por dónde va tu confusión. ¿Alguien más tiene esa confusión, chicos? Sí, doctor, justamente como el ejemplo que dijo mi compañera, ¿Ya? por mi casa atrás pasó una sequía, pero ¿Ya? la vecina de atrás dice que su terreno es hasta pasado la sequía, hasta una parte de mi lote y lo muralló así, y ahora cuando los regantes pasan, o sea, en esa parte no pueden hacerlo porque él ya lo muralló, entonces en esa parte, como Lidia más o menos dice, ¿verdad? Pero ella está equivocada, ¿podríamos demandarle? Así vamos a graficar. Así quiero que pregunten, no se queden por favor con la duda. ¿No entienden algo? Se conjetura algo, se mezcla con
toda confianza pregunten. A ver, vamos a trabajar con la pizarra. Aquí está. ¿Ya? Vamos a establecer que, a ver, este es un manzano. A ver, lo más rectito posible voy a tratar de hacer. Este es un manzano. Aquí va a haber una vía, una calle. Aquí va a ser otra calle, por acá. Acá hay otra calle. Pucha, ese pulso. Ya. Calle. Calle. Y acá también hay otra calle. Calle. Este manzano se va a dividir en un lote de calle a calle. Acá va a haber un lotecito pequeño. Acá otro más diagonal. Acá otro. Y acá otro. ¿Sí? Tenemos uno. Tenemos, vamos a señalarlos así. 3, 4, 5 y 6. ¿Les parece? Bien. ¿El lote 1 tiene salida a un acceso a una vía pública o no tiene? Sí. Tiene. Sí, doctor. Sí tiene. ¿El lote 2 tiene? También. El 3 doble. También. El 6 peor. El 5 Bien. tiene. ¿Cuál no tiene? El 4. El 4. A esto se llama enclaustramiento. No tiene salida a ninguna de las vías de acceso, ¿cierto? Necesita una servidumbre de paso. Lo menos perjudicial y lo más cerca posible a la vía más cercana. Sale por el 2, por el 1, por el 3 o por el 5. Por el lado del 3 sería, doctor. Por aquí. Sí, abrir un paso de Entonces le 9. tendría que dar este pasito De 9. aquí. Ajá. Muy largo es, doctor. El ¿Qué? 2 o el 5 sería, doctor. Y siempre la más corta. Aquí es más cortito. Ujú. Pero el La 1 vía- también. Y la vía más cercana. Aquí El 1 también. Pero en el 1 perjudica más porque va a ser Exactamente, en el 2 y en el 5 es a los costados. exactamente. Doctor, Digamos- pero una consultita, digamos, si todos los terrenos de aquí ya estuviesen vendidos, Claro, Y es incluso- propietario. Ajá. No ya, interesa. pero si el propietario del 2 y del 5 y del 1 no quisieran, Ahí viene la servidumbre en el modo forzoso. Si no hay acuerdo, elijamos el 2 y el 5, que son los más próximos, aunque el 1 tampoco está tan lejos, ¿no? Elijamos entre el 2 y el 5. El más cercanito parece ser el 2, este de aquí. Bien. Vamos a trabajar sobre el ejemplo de línea, ¿ok? Cada uno de estos lotes, llamémosle así, tienen su propietario. Todo legal, registrado en derechos reales. Todo lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran. Ay, chicos, todo lo que ustedes quieran, pero estamos llegando al final de la primera sesión. Vamos a mantener este ejemplo. Denme 2 segundos, les vuelvo a pasar el link. ¿Está bien? Porfa, doctor. Ya, 2 segundos, para que entendamos bien la figura.